¿Alguna vez te has planteado qué ocurriría si el coche que tienes en mente comprar estuviera a punto de desaparecer del mercado? Pues esa es justamente la situación que se está viviendo ahora mismo. Varias marcas están retirando ciertos modelos de forma discreta, casi sin hacer ruido, mientras en los concesionarios continúan ofreciéndolos como si nada ocurriera. El objetivo es claro: liquidar las últimas unidades disponibles, incluso sabiendo que, en poco tiempo, esos vehículos podrían perder gran parte de su valor de reventa. Mientras tanto, muchos compradores no tienen ni idea de lo que está pasando detrás del telón. Ven una buena oferta, creen que están aprovechando una oportunidad, y terminan llevándose a casa un modelo que ya tiene los días contados en el mercado. Por eso hoy vamos a hablar de algo que pocos comentan abiertamente. En este video voy a mostrarte 5 coches que dejaron de existir en 2026, modelos que no lograron mantenerse en pie frente a la realidad del mercado actual. Pero lo más importante no es solo saber cuáles son, sino entender qué decisiones y errores los empujaron directamente fuera del tablero. Porque cuando conoces esas señales, es mucho más difícil que caigas en la misma trampa, y presta mucha atención a lo que viene más adelante, porque el caso que ocupa el primer lugar es especialmente sorprendente. Ese coche fue anunciado con enormes expectativas, se presentó como una apuesta clave para el futuro de su fabricante y muchos pensaban que sería un éxito inmediato. Sin embargo, la historia terminó de una forma muy distinta y acabó convirtiéndose en uno de los tropiezos más comentados de la industria. Antes de continuar, comparte este video con tus amigos y en tus grupos, porque la información que estás a punto de ver es exactamente la que muchos concesionarios preferirían que los compradores nunca descubrieran. Si te gustan este tipo de análisis y evaluaciones honestas de automóviles, apoya el canal ahora mismo. Pulsa el botón de suscripción y forma parte de esta comunidad. Nuestro objetivo más cercano es alcanzar los primeros 1000 suscriptores, y cada nuevo espectador nos acerca un poco más a esa meta. Suscríbete al canal para no perderte los próximos videos y ayúdanos a llegar juntos a la marca de 1000 suscriptores. En el puesto número 5 aparece un caso que sorprendió incluso a muchos analistas del sector. A simple vista, todo indicaba que el modelo estaba en buena forma dentro del mercado. Hablamos del Ford Escape. Si uno miraba las cifras de ventas, no parecía haber ningún problema serio. De hecho, el Escape se mantenía dentro del grupo de los 30 vehículos más vendidos en Estados Unidos, superando cómodamente las 140,000 unidades al año. En condiciones normales, un coche con ese rendimiento comercial suele estar completamente a salvo dentro de cualquier catálogo. Sin embargo, la decisión de la marca fue exactamente la contraria. Después de más de 2 décadas en producción, aproximadamente 23 años en el mercado, Ford Motor Company confirmó que el Escape dejaría de existir. No habrá una nueva generación, tampoco un rediseño profundo ni un reemplazo directo dentro de la gama. El modelo simplemente desaparece del catálogo, y lo único que queda por hacer ahora es vender las unidades que todavía permanecen almacenadas en los concesionarios. Lo curioso es que el motivo real no tiene que ver con tecnología obsoleta ni con una caída dramática en la demanda. La explicación es mucho más fría: rentabilidad. Ford está atravesando una reorganización global bastante agresiva y ha decidido cambiar por completo sus prioridades. La estrategia ahora gira en torno a vehículos eléctricos más accesibles, desarrollados desde cero sobre plataformas totalmente nuevas. Dentro de ese nuevo plan, los SUV compactos tradicionales dejaron de ser una prioridad porque sus márgenes de ganancia son demasiado bajos. Este punto es clave para entender lo que está pasando. Cuando una empresa decide eliminar un modelo que todavía se vende bien, el mensaje es claro: la marca ya no está pensando en el cliente actual, sino en su estrategia financiera a largo plazo. El Escape competía en uno de los segmentos más difíciles del mercado, enfrentándose directamente a gigantes como el Toyota RAV4 y el Honda CR-V, dos modelos con una reputación tan sólida que desplazarles se volvió casi imposible. En lugar de seguir invirtiendo recursos para mejorar el Escape y hacerlo más competitivo frente a esos rivales, Ford optó por abandonar el terreno. Y aquí es donde aparece el verdadero problema para quien esté pensando en comprar uno. Durante todo el año 2026 todavía vas a ver Ford Escape nuevos en los concesionarios. Algunos incluso aparecerán con descuentos llamativos, financiación atractiva o promociones que parecen difíciles de rechazar. Los vendedores te dirán que es una gran oportunidad, una ganga imposible de dejar pasar. Pero lo que rara vez explican es que ese coche ya no tiene futuro dentro de la marca. Hoy puede parecer un vehículo completamente normal, pero con el paso del tiempo empiezan a aparecer las consecuencias. El valor de reventa suele caer con más fuerza, las piezas y actualizaciones dejan de ser una prioridad para el fabricante y el modelo poco a poco se vuelve irrelevante dentro de la propia red de la marca.
Cuando una compañía decide dejar atrás un vehículo, ese abandono no se siente inmediatamente, pero tarde o temprano termina pasando factura. Por eso, si en algún momento te encuentras con un Ford Escape a un precio que parece demasiado bueno para ser verdad, conviene detenerse un momento y pensar. No siempre se trata de una oferta extraordinaria. A veces, simplemente estás viendo la despedida silenciosa de un modelo que ya fue apartado del futuro de su propia marca. En la posición número 4 aparece una historia que probablemente a muchos no les resultará fácil de aceptar, porque aquí hablamos de uno de los coches más comunes en las calles de muchos países. Se trata del Nissan Versa. Durante años fue la elección lógica para miles de familias que buscaban un vehículo accesible, confiable y económico. Sin embargo, la propia Nissan Motor Corporation ya ha confirmado en mercados importantes, como Estados Unidos, que el futuro del Versa está llegando a su fin. Todo indica que el año 2026 marcará su despedida definitiva a nivel global. Esto significa que uno de los sedanes más populares dentro del segmento económico está siendo retirado del tablero. Y lo más llamativo es que no existe una única causa detrás de esta decisión. En realidad, es una combinación de factores que reflejan cómo está cambiando la industria automotriz. Nissan continúa reorganizando su estrategia global intentando fortalecer su posición en el mercado, y dentro de ese proceso ha tomado decisiones difíciles. Entre ellas, sacrificar uno de los modelos que durante años sostuvo buena parte de sus ventas en varios mercados. La realidad es que el mercado internacional está abandonando progresivamente los sedanes económicos. Las marcas ya no muestran el mismo interés en vehículos que dejan márgenes de ganancia tan reducidos. Mantener el Nissan Versa por debajo de los 20.000 euros se volvió cada vez más complicado debido a varios factores que aumentan el costo de producción, las nuevas regulaciones de seguridad, la incorporación obligatoria de tecnologías más avanzadas, los incrementos en los costes de fabricación y los aranceles de importación han transformado por completo la ecuación financiera. Lo que antes era un modelo rentable comenzó a dejar cada vez menos beneficio por unidad vendida. Frente a ese escenario, Nissan optó por concentrar su inversión en vehículos con mayor retorno económico. Por eso la marca está dirigiendo su atención hacia modelos como el Nissan Sentra y el Nissan Kicks, que generan mayores ingresos por cada coche vendido y encajan mejor con la tendencia actual dominada por los SUV y los crossovers. En ese nuevo contexto, el Versa quedó atrapado en una categoría que poco a poco está perdiendo relevancia dentro de la industria. Lo que hace especial a este modelo es que durante mucho tiempo fue uno de los últimos sedanes nuevos realmente asequibles disponibles en numerosos mercados. Para muchas personas representaba la puerta de entrada al coche nuevo. Pero en la lógica actual del sector automotriz, ser económico ya no es suficiente para garantizar la supervivencia de un modelo. Todo apunta a que veremos una edición final del Nissan Versa 2026, casi como una despedida simbólica antes de cerrar definitivamente este capítulo. Después de ese momento, Nissan probablemente redirigirá sus recursos hacia el desarrollo de vehículos eléctricos y proyectos con mayor rentabilidad. Para los propietarios actuales o futuros compradores, las consecuencias suelen aparecer con el paso del tiempo. Una depreciación más acelerada, menor interés en el mercado de segunda mano y, en algunos casos, mayor dificultad para encontrar determinadas piezas específicas con los años. No ocurre de un día para otro, pero es un proceso que suele repetirse cuando un fabricante decide cerrar la historia de un modelo. Así, el Nissan Versa se retira discretamente del escenario, dejando a muchos conductores preguntándose si fue realmente la mejor decisión apostar por un coche que su propia marca decidió dejar atrás. Y presta atención, porque a partir de aquí entramos en los tres casos más sorprendentes de esta lista, vehículos que muy pocos imaginaban que podrían desaparecer este mismo año. En el puesto número 3 aparece otro protagonista que durante muchos años tuvo presencia constante en el mercado, pero cuyo ciclo finalmente llegó a su final. Hablamos del Kia Soul. Este es uno de esos casos que llaman la atención porque, en realidad, el Soul nunca fue un coche malo. Su diseño siempre dividió opiniones, eso es cierto, pero al mismo tiempo consiguió algo que pocos modelos logran: construir una comunidad de seguidores bastante fiel. Era práctico, diferente y tan particular en su estética que resultaba imposible confundirlo con otro vehículo en la carretera. Durante bastante tiempo esa fórmula funcionó. El problema es que el mercado evolucionó y el Soul prácticamente no cambió al mismo ritmo. Hubo un momento en el que este modelo alcanzó su mayor popularidad, pero después de ese pico las ventas comenzaron a caer de forma muy marcada. Para entender la magnitud de la caída basta con mirar lo ocurrido en Estados Unidos. El año pasado apenas vendió cerca de un tercio de lo que lograba colocar en el mercado alrededor del año 2017. Un descenso muy difícil de ignorar. La pregunta entonces es inevitable: ¿qué salió mal?
mientras los compradores empezaban a buscar SUV más versátiles, con tracción total, opciones híbridas y mayor capacidad para distintos tipos de uso, el Soul continuaba ofreciendo una configuración bastante limitada. Seguía apostando únicamente por tracción delantera y una propuesta que, con el paso del tiempo, dejó de resultar tan atractiva frente a competidores más completos. La propia Kia Corporation era consciente de que el modelo estaba perdiendo terreno. Por eso, poco a poco, empezó a desplazarlo dentro de su propia gama mientras impulsaba alternativas más modernas como el Kia Seltos y el Kia Niro. Estos vehículos llegaron con más tecnología, versiones híbridas y una propuesta mucho más alineada con lo que el público estaba pidiendo en ese momento. Con ese escenario, el desenlace era prácticamente inevitable. Hace unos meses la marca confirmó de forma discreta que la producción del Kia Soul llegaba a su fin. No hubo grandes campañas ni despedidas espectaculares. Simplemente dejó de fabricarse y desapareció de los planes futuros de la compañía. Mientras tanto, los concesionarios están aplicando la estrategia habitual para cerrar este capítulo: promociones, descuentos y ofertas destinadas a vender las últimas unidades disponibles durante el inicio del año 2026. Pero al mismo tiempo la marca ya está enfocada en otros proyectos. La apuesta ahora se dirige hacia la nueva generación de vehículos eléctricos, con modelos como el Kia EV3 y el Kia EV6, que ocuparán el espacio de los compactos dentro del futuro catálogo de Kia. Por eso, si en algún momento te encuentras con un Kia Soul a un precio que parece demasiado atractivo, conviene analizar la situación con calma. No necesariamente se trata de una gran oportunidad. En muchos casos, simplemente significa que estás frente a un modelo que ya no se produce, que la propia marca decidió dejar atrás y que, con el tiempo, podría perder valor más rápidamente. Y lo más curioso es que lo que viene ahora en la lista es todavía más sorprendente. Porque el siguiente vehículo fue presentado como una gran promesa para su segmento, y terminó convirtiéndose en uno de los episodios más incómodos para su fabricante. En la posición número 2 volvemos a encontrarnos con Nissan Motor Corporation, pero esta vez la historia es mucho más incómoda para la marca. Ya no estamos hablando de un sedán económico ni de un modelo veterano que simplemente cumplió su ciclo. Aquí hablamos de uno de los tropiezos más duros que ha sufrido la compañía en los últimos años, el Nissan Ariya. Cuando este SUV eléctrico fue presentado, la narrativa era completamente distinta. Nissan lo mostró como el símbolo de su nueva etapa, el vehículo que debía colocar a la marca nuevamente en la conversación dentro de la era eléctrica. El diseño era moderno, la campaña de lanzamiento fue ambiciosa y el mensaje era claro: este coche representaba el futuro de la compañía. Sin embargo, la realidad del mercado terminó contando una historia muy diferente. El proyecto apenas sobrevivió unos pocos años antes de perder impulso. Todo indica que para el año 2026 el Ariya ya no continuará dentro de la gama. No se habla de una nueva generación, tampoco de una actualización profunda ni de una evolución del modelo. Simplemente desaparecerá del catálogo, mientras los concesionarios intentan vender las unidades que aún permanecen en inventario. El problema no fue uno solo, sino una combinación de factores que terminaron debilitando el proyecto. Para empezar, el vehículo se fabricaba en Japón, lo que lo dejó expuesto a aranceles elevados en mercados importantes. Eso encareció su precio frente a varios rivales eléctricos que se producían localmente o en regiones con ventajas fiscales. El resultado fue un SUV con un coste elevado y sin un argumento lo suficientemente fuerte para justificar esa diferencia. A esto se sumaron unas cifras de ventas que quedaron muy por debajo de lo esperado. Durante el año 2024 apenas logró colocar alrededor de 15.000 unidades, una cantidad muy baja para un modelo que se suponía debía liderar el avance eléctrico de la marca. Y cuando se analizaban sus especificaciones, el panorama se volvía aún más complicado. Su autonomía no destacaba frente a la competencia y varios modelos más económicos ofrecían prestaciones similares o incluso superiores. En el mercado eléctrico, ese tipo de debilidad pesa mucho. Los compradores de este segmento suelen comparar cada detalle con gran precisión, y cuando un vehículo no logra sobresalir en puntos clave como autonomía, precio o tecnología, rápidamente pierde atractivo. En Estados Unidos, uno de los mercados más importantes para Nissan, la respuesta del público fue bastante fría. Y cuando ese mercado pierde interés en un modelo, las decisiones dentro de la industria suelen tomarse con rapidez. Frente a ese escenario, Nissan decidió cortar el proyecto y redirigir recursos hacia algo con más potencial comercial. De esa estrategia surgió una nueva visión para el Nissan Leaf, que ahora se plantea como un SUV eléctrico más accesible, con un enfoque mayor en fiabilidad, eficiencia y precio competitivo. Dentro de ese nuevo plan, el Ariya terminó quedando fuera de lugar. Y ahí aparece el punto más delicado para quienes pensaban en comprar uno.
No se espera una continuidad del modelo a largo plazo, lo que significa que su ciclo de vida fue extremadamente corto. Cuando un vehículo aparece y desaparece en tan poco tiempo dentro de una marca, su valor de reventa suele resentirse con fuerza. Hoy Nissan atraviesa un momento estratégico bastante delicado. La empresa necesita tomar decisiones muy precisas para evitar nuevos tropiezos, porque no se trata de un caso aislado. Han sido varios movimientos difíciles en los últimos años, y cada uno aumenta la presión sobre el futuro de la marca, y ahora sí, prepárate, porque el coche que ocupa el primer lugar en esta lista es probablemente el que más sorprenderá a los seguidores del mundo automotriz. Se trata de un modelo muy querido dentro del catálogo de Toyota Motor Corporation, un vehículo que durante años fue sinónimo de accesibilidad y confianza para millones de conductores. En el primer lugar aparece el caso más sensible de todos, porque hablamos de uno de los coches más populares y accesibles que ha tenido el fabricante japonés durante años, el Toyota Yaris. Durante mucho tiempo fue una opción confiable para quienes buscaban un vehículo económico, eficiente y fácil de mantener. Sin embargo, lo que muchos todavía no saben es que este modelo prácticamente ya desapareció del panorama en varios mercados importantes. En Estados Unidos dejó de venderse alrededor del año 2020 y en varios países de América Latina, su producción terminó hace apenas unos meses. Lo interesante es que su desaparición no tuvo nada que ver con problemas mecánicos ni con una mala reputación entre los conductores. El motivo fue mucho más simple, pero también más contundente: dejó de ser un negocio rentable. La propia Toyota Motor Corporation entendió antes que muchos competidores que el comportamiento del mercado estaba cambiando rápidamente. Los compradores comenzaron a alejarse de los sedanes subcompactos tradicionales y empezaron a preferir SUV compactos y vehículos más versátiles. En ese nuevo escenario, mantener un sedán pequeño con precios bajos y márgenes reducidos dejó de tener sentido dentro de la estrategia de la marca, y aquí aparece una jugada bastante interesante por parte de Toyota. En lugar de intentar mantener vivo el modelo en su formato original, la compañía decidió reinventar completamente la idea. Tomó el concepto del Yaris y lo transformó en algo distinto, un SUV compacto, moderno y con tecnología híbrida. Así nació el Toyota Yaris Cross, el modelo que ahora ocupa ese espacio dentro del catálogo. Este nuevo vehículo compite directamente con modelos como el Nissan Kicks y el Honda HR-V, dos rivales fuertes dentro del segmento. Además, encaja mucho mejor con lo que el mercado actual busca: una posición de conducción más alta, mayor practicidad, eficiencia energética y una propuesta más cercana al estilo de los SUV. Pero hay un punto importante que muchas personas pasan por alto. El Toyota Yaris Sedan ya no tiene continuidad dentro de la marca. No existe un plan para una nueva generación, tampoco se habla de una actualización profunda ni de un regreso futuro del modelo. En términos simples, el sedán quedó fuera de la estrategia de Toyota. Por eso, si hoy encuentras uno de estos coches ofrecido a un precio que parece muy atractivo, conviene detenerse un momento antes de tomar una decisión. No siempre se trata de una oportunidad extraordinaria. En muchos casos puede ser simplemente alguien intentando vender un vehículo cuyo ciclo dentro de la marca ya terminó. Cuando un modelo deja de producirse, suelen aparecer efectos con el paso del tiempo: una depreciación más rápida, menor demanda en el mercado de segunda mano y, con los años, ciertas piezas que pueden volverse más difíciles o costosas de encontrar. Toyota ya definió claramente cuál es su camino en este segmento, y ese camino apunta hacia el Yaris Cross, no hacia el sedán. Así que si estás pensando en comprar coche, es importante mirar hacia dónde se dirige realmente la industria y no hacia modelos que ya quedaron atrás en los planes de su propio fabricante. Ahora ya conoces los 5 vehículos que han ido desapareciendo del mercado, modelos que se están retirando casi sin hacer ruido y que podrían convertirse en una mala decisión si alguien decide comprarlos hoy. Y si quieres descubrir otro grupo de vehículos que también está saliendo del mapa, en el canal ya hay un video donde analizamos 5 pickups que dejaron de producirse este mismo año. Haz clic y descúbrelas, porque algunas de ellas también podrían darte más de un dolor de cabeza si no sabes exactamente lo que estás comprando.